príncipe de paz, luz, esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Oh Señor, eres todo para mí. Así es, mi Padre Celestial. Honramos y bendecimos tu santo nombre en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de estar en ti y para ti, Dios, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite adorarte, nos permite bendecir tu santo nombre, nos permite a este lugar, Señor, para venir a ser capacitados, Señor, en ti, Dios, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy, Señor. Y por lo que harás, Señor, en esta noche también te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Por todos los siglos de los siglos, mi amado Padre Celestial. Agradecidos, Señor, estamos contigo, Dios. Y como siempre te decimos, Señor, gracias por toda esta semana donde tú nos permitiste, Señor, disfrutar de cada día, Dios. Y habiendo acabado cada día, decirte gracias por tu fidelidad. Gracias por tus planes, Señor, que tú has preparado desde la eternidad para que se cumplan en cada día, Dios, de nuestra vida, Señor. Y gracias porque sabemos, Señor, que el propósito tuyo, Señor, es bueno, agradable y perfecto, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Salude a la persona que tiene a su lado y le bienvenido, bienvenida a este lugar. Nos encanta tenerle. Qué bueno verle en este lugar. Damos gracias a Dios por el equipo de adoradores en espíritu y en verdad, por esas tremendas voces que Dios y talentos que Dios ha depositado sobre sus vidas. Así que le invito a que pueda tomar asiento. Y hoy queremos hablar acerca de un tema bien especial. Queremos hablar en esta noche acerca de la oración. En viernes pasado hemos estado hablando acerca de la naturaleza del ser humano, de la naturaleza carnal, de la naturaleza divina, de la naturaleza del hombre caído. También estuvimos hablando acerca también del hombre natural, del hombre con esa naturaleza divina, y estuvimos hablando acerca de un tema bien controversial, y es acerca del cristiano carnal. Yo espero que a usted le haya caído, o más bien que hayamos entendido esos temas, porque esos temas son base para lo que vamos a estudiar en esta noche tan especial. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de la oración. Diga conmigo, la naturaleza de la oración. ¿En dónde se origina la oración? ¿En dónde se habla por primera vez acerca de la oración? ¿Cuál es la actividad de la oración? ¿Quién fue el primero que habló acerca de la oración en la palabra del Señor? Y es que la oración, amado hermano, ha sido una actividad del ser humano desde el inicio de su historia hasta el día de hoy. Mira, no se concibe una vida sin oración. Es decir, comenzar un día sin haber hablado con nuestro Padre Celestial es un día perdido. Es un día sin fruto. Es un día sin dirección. Es un día sin conocer el propósito de Dios
para nuestra vida en ese día. Por eso, la oración es esencial para usted y para mí. La oración es esencial para usted y para mí. ¿Y sabe por qué? Porque es un diseño divino. Dios la diseñó. En otras palabras, podemos decir que orar es tan natural, o debería ser tan natural para un hijo de Dios como el oxígeno para nuestros pulmones, como el agua para los peces, como el aire para las aves que vuelan. Es decir, la oración tiene que ser algo tan natural, pero tan natural como pensar, como comunicarnos y como comunicar esos pensamientos a Dios nuestro Padre Celestial. Yo no entiendo por qué a veces la gente, cuando se dice vamos a orar, a muchos les cuesta trabajo. Es más, cuando a usted le dicen, hermana, venga, ore por mí, y usted dice dentro de sí, ¿no habrá otra persona que ore? Porque a veces como que suele ser más fácil que yo decirle al hermano César, hermano, ore por mí, que yo orar por mis, que orar, digamos, en medio de mis aflicciones. A veces pareciera que fuera más fácil decirle a una persona, venga, ore por mí, que yo elevar mi oración delante de Dios, cuando eso tiene que ser algo natural, 24/7. Recordemos que en el nuevo nacimiento, esa primera clase que nosotros tocamos, nuestro espíritu nació de nuevo. Nació porque estaba dormido. Estaba dormido, digámoslo así. Pero nuestro espíritu se fundió con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escudriña las cosas del Señor. Así que nosotros como hijos de Dios debemos de comprender que la oración para nosotros tiene que ser algo natural, que tiene que fluir 24/7, porque esta es una comunicación en forma de diálogo. Es decir, esa oración es un diálogo entre usted y nuestro Padre, entre nuestro Padre y usted. Así que tiene que ser algo natural. Y esa oración se hace al Dios verdadero que usted y yo conocemos. Ahora bien, si esa oración se hace a alguien que no es Dios, entonces deja automáticamente de ser oración. Puede ser una imitación, pero no es oración, no es algo verdadero. Así que en ese sentido, amada iglesia, la oración como diálogo es provocada por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el origen de la oración. La oración nace en Él. Él es el que provoca la oración. Él es el que coloca el querer como el hacer en nuestros corazones. Eso que usted dice, me levanté a las 3 de la mañana a orar, no fue porque nació en usted. Antes nació en el corazón de nuestro Padre Celestial. Que usted fue obediente a levantarse a las 3 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, a atender el llamado de Dios es otra cosa. Pero primero la oración nació en el corazón
de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama y porque solo Él contesta nuestras oraciones. Es decir, Él ama esa comunión entre usted y Él. Y Él quiere que nosotros podamos conocerle más íntimamente. El deseo de Dios es que usted y yo podamos conocerle más íntimamente. Para algunos la oración la definen como el arte de pedir. Algunas personas piensan que pedir, pedir y pedir, eso es oración. Como cuando usted va a un supermercado y lleva una lista y le dice, deme esto. Mucha gente piensa que la oración es el arte de pedir. Cuando la gente no entiende su posición en Cristo Jesús, cuando la gente no entiende quién es en Cristo Jesús, cuando la gente no entiende lo que Cristo hizo en la cruz, y cuando la gente no entiende que ahora usted es un hijo o una hija de Dios, que usted es un heredero y coheredero, que usted es un sacerdote, real sacerdote. Cuando la gente no entiende eso, entonces ve la oración como una lista de pedir. Pero ahora que estamos en el nuevo pacto y que comprendemos que la oración es mucho más que pedir, y comprendemos que la oración nace en el corazón de Dios, entonces es cuando vamos realmente a orar como el Padre quiere. Amada iglesia, quienes invocan a quien no es Dios han roto el diseño de la oración. De hecho, invocar a quien no es Dios como si lo fuera es una actividad que Él mismo ha prohibido. A través de los tiempos hemos escuchado declaraciones expresadas en oraciones de los creyentes con aparentes contradicciones, como por decir esto: Señor, haz tu voluntad, pero que mi hijo salga de estos problemas en el día de hoy. Aparentes contradicciones. Señor, haz tu voluntad en mi vida, pero esta área, Señor, yo la quiero manejar. Señor, sácame de ese apuro, pero yo quiero seguir viviendo mi vida como hasta ahora la he vivido. Aparentes contradicciones. ¿Estamos? Ahora bien, la oración de los hijos de Dios se va perfeccionando cada día en la medida que avancemos en el conocimiento o en el entendimiento de la realidad espiritual a la cual pertenecemos usted y yo. Es muy diferente una persona que apenas esté comenzando su vida en el cristianismo, o más bien su vida en el caminar con el Señor, a una persona que ya lleva años deleitándose en la intimidad con el Señor. Es muy diferente la oración de una persona entendida en el nuevo pacto a una persona que todavía está en el antiguo pacto. Una persona que está en el antiguo pacto ora de la siguiente manera: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, en tu palabra dice que tú me darías las naciones de la tierra. Es una verdad bíblica
¿cierto? Porque está en la Biblia, pero no es una verdad presente, porque ahora, es decir, es una verdad que ahora tiene que gobernarnos. Para que me hago entender un poquito más, es la persona que ora en el antiguo pacto vive su fe en las promesas por alcanzar. Vive recitando promesas que están escritas en la Biblia. Y cuando tiene situaciones adversas, buscan versículos de la Biblia, los toman y los recitan, como para comprometer al Señor para que le ayude. Eso es una persona que no ha entendido, que no ha nacido de nuevo y que no sabe ahora la verdad que nos tiene que gobernar en este tiempo. Pero una persona entendida en la verdad presente comprende que ya Dios nos lo ha dado todo, y por lo tanto usted y yo somos herederos de sus promesas. Es decir, no va a mostrar las promesas, porque todas las promesas ya fueron cumplidas en Cristo Jesús. Y hasta donde yo me acuerdo, cuando nacimos de nuevo, Él vino a habitar en mi vida. Por lo tanto, esas promesas ya son latentes en nuestra vida por causa de aquella persona que nos gobierna, que es Cristo Jesús. Entonces, una persona entendida en el nuevo pacto, su oración no se basa en necesidades, sino que la oración se basa en el propósito que Dios tiene. Mucha gente solamente ora cuando tiene necesidades. Y son más olímpicos todavía. Convocan a un grupo de intercesores para que le ayuden a orar. Y son más tenaces todavía. Convocan a toda la iglesia para que toda la iglesia ore por él y él se va a descansar. Pero una persona que entiende que Dios ya le ha dado todo, entiende el cumplimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, sabe que Cristo habita en él, que no necesita un espacio, recinto para orar, que no necesita una posición para orar. No es que si yo no oro de rodilla, Dios no me escucha. O más bien, que si yo no oro como oraba David, con rostro en tierra, Dios no me escucha. Pues una vez David oró, ayunó, se echó ceniza sobre sí y rostro en tierra, y Dios no le escuchó, porque él estaba orando por la vida del hijo y el hijo murió. Una persona entendida en la verdad presente sabe que aquí lo importante no es mi posición, sino que aquí lo importante es la verdad que me está gobernando. Y si la verdad que me está gobernando es Cristo Jesús, ha de saber que yo puedo orar 24/7, porque donde yo vaya, Él va conmigo. Es que Él está dentro de mí. Y aquí lo que tenemos que hacer conciencia es que muchas veces cuando la gente ora, hermano, vamos a orar, entonces la gente eleva su rostro hacia el cielo. Esa es la costumbre, como si Dios solamente se encontrara allá. Él está allá, claro que sí. Él está acá, claro que sí, pero también está acá. Entonces la gente tiene que tomar conciencia
de que el que me está gobernando quiere escucharme. El que me gobierna quiere que yo exprese. El que me gobierna quiere que yo exprese esa intimidad con Él. El que me gobierna quiere que yo hable con Él 24/7. Esa es la gran diferencia entre una persona entendida en la verdad presente y una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo hace largas oraciones, largas repeticiones, como si por la palabrería, por las repeticiones, Dios le escuchara. Y hasta donde yo tengo entendido, Dios no es sordo. Dios escucha la oración de sus hijos. Lo que pasa es que muchas veces Dios dice sí y Dios dice no. Muchas veces cuando queremos que Dios nos diga sí, Él nos dice no, porque no está alineado su oración al propósito mío. Y otras veces nos dice sí cuando nuestra oración está alineada a su propósito. A ver, así que a mayor entendimiento de esa verdad que nos gobierna, nuestra oración va a ser más eficaz. Por eso necesitamos que todos nosotros lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ese conocimiento. El hecho de orar debería ser algo natural. Por eso la palabra dice orar sin cesar. No orar sin nuestro hermano César, no. Orar sin cesar, es decir, que sea constante, que sea un fluir, que donde yo vaya 24/7 pueda estar orando, sin importar el lugar, porque mucha gente han tomado que solamente ora si viene aquí a este recinto, que mucha gente le llama la iglesia. Pero que nosotros sabemos ahora en la verdad presente que la iglesia no son 4 ladrillos, no son 4 paredes, no es el edificio. La iglesia somos todos reunidos en un mismo sentir, en Cristo Jesús. Por eso orar debería ser algo natural, sin importar el horario. Claro, hay personas que ya están acostumbradas a orar a las 5, a las 4. Yo conozco personas que están acostumbradas a orar a las 3 de la mañana. Pero si yo estoy acostumbrado a orar a las 3 de la mañana y César está acostumbrado a orar a las 5 de la mañana, mi oración o mi horario de oración no descalifica la oración del hermano. Aquí no es quien se levanta más temprano a orar. Aquí es qué es lo que me está gobernando, que me lleva a orar siempre. ¿Qué es lo que me gobierna, que me lleva a exponer mi corazón siempre delante de Él? Así que esto es un asunto de entendimiento. La idea en esta noche también es que orar tiene que ser un deleite y no una carga. Seamos sinceros. ¿A cuántos de nosotros el orar antes era una carga? Usted le puede confesar a su hermano si antes para usted orar era una carga. Cuando le decían a usted, hermana, venga, ore, y usted decía, no habrá otra persona. ¿Por qué no le dijeron a otra persona? La oración tiene que ser un disfrute. La oración tiene que ser un deleite. Para que esto sea un deleite, número uno,
necesitamos nacer de nuevo. Número 2, necesitamos saber, entender y vivir cuál es la verdad que a mí me gobierna. Si para orar para ti es una carga, entonces no hemos conocido al verdadero Dios. Se la repito, si para nosotros el orar es una carga, entonces no hemos conocido al verdadero Dios. Porque Dios es el que inicia el ciclo de la oración. Génesis 1 del 27 al 30 nos dice lo siguiente. Génesis 1, vamos a ver en Génesis en dónde comienza la oración. Génesis 1 del 27 al 30 nos dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. ¿A usted no le parece eso espectacular, que Dios nos haya creado a su imagen? Es decir, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y los creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendigo con estas palabras. Lo primero que Dios hace al crear al ser humano, a Adán y a Eva, lo primero que sale de la boca del Señor son palabras de bendición. Cuando usted abre sus ojos, a la hora que usted se despierta, ¿qué pensamientos salen de su mente? ¿O qué pensamientos salen de su corazón o de su boca? ¿Pensamientos de bendición o pensamientos de tristeza, o pensamientos de dolor, o pensamientos de pereza, o pensamientos de decir Lo primero que sale de la boca del Señor es: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Mira la bendición tan tremenda que Dios deposita sobre la vida de Adán y sobre la vida de Eva. Y dice: y yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Amada iglesia, cuando Dios creó al ser humano, lo primero que hizo fue bendecirlos. Lo segundo que hizo fue mostrarles dónde estaba su alimento. Es decir, la primera acción, la primera conversación, lo primero que hablaron Adán y Dios, Adán, Eva y Dios, lo primero que hablaron se da en el huerto del Edén. Ahora bien, ¿en dónde está la oración ahí? Es la pregunta del millón en esta noche. ¿En dónde está la oración ahí? Porque la palabra no habla de oración, pero da el sentido de la oración, porque la oración es un diálogo entre Dios y usted. Es un diálogo entre Adán y Dios, entre Dios y Adán. La oración es un diálogo. Es decir, que cuando Dios habló con Adán y Eva, le da dos características principales. Di conmigo, dos características
le da la bendición y número 2, le da las primeras instrucciones para que puedan realizar el desarrollo del plan o del propósito del Señor aquí en la tierra. Le da bendición y le da instrucciones para realizar el plan maravilloso que Dios había diseñado. Ahora, ¿Dios por qué hace esto? ¿Dios por qué crea el ser humano? ¿Dios por qué crea el universo? ¿Dios por qué crea el planeta Tierra con todo lo que nosotros vemos? ¿Dios por qué creó a Adán? ¿Por qué creó a Eva? ¿Dios por qué Él desata bendición sobre él? ¿Dios por qué le da instrucciones para que ellos puedan llevar a cabo el propósito que el Padre había diseñado? ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón, pero es la razón más poderosa que existe sobre la faz de la tierra, y es por el amor que Él tiene hacia nuestras vidas. Por el amor de Dios, Él hace todo eso. Ese es el motivo principal por el cual Dios bendijo al ser humano. Ese es el motivo principal por el cual Dios le hizo a su imagen y semejanza, por amor. Ese es el motivo principal por el cual Él nos ha creado a usted y a mí. Y ese es el motivo principal por el cual Él le ha otorgado al ser humano las mismas características que Él tiene. El ADN del Padre Celestial está metido en nuestro ser. Ahora bien, Dios ha querido demostrar ese amor, no solo a través de la creación, y no solamente a través de lo que Él le bendijo a ellos, y no solamente a través de hacer la tierra con todo lo que hay, sino que Dios ha querido demostrar su amor a través de nosotros. El Padre nos ama a usted y a mí, pero Él quiere que la humanidad pueda conocer ese amor a través de ustedes, a través de nosotros. Por lo tanto, necesitamos entender cuál es la verdad que hoy tiene que gobernarnos. ¿Qué es lo que tiene que gobernarnos hoy en día? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos comprender de quién somos hijos. Mira, una persona que no ha entendido la verdad presente, que no sabe lo que Cristo hizo en la cruz, que no conoce el nuevo pacto, esa persona ora a un Dios como un Dios castigador, como un Dios que lo puede castigar. Entonces su oración no es una oración de honra a nuestro Padre Celestial, sino que es una oración de castigo. Si hago esto, Dios me castiga. Si hago aquello, Dios me puede castigar. Entonces la oración se le convierte a esa persona, en lugar de ser un deleite, se le convierte en una carga, porque no ha entendido de quién es hijo. La pregunta en esta noche es: ¿usted ha entendido de quién es hijo? ¿De quién es hija? Así que la bendición de Dios implica amor, di conmigo amor, implica relación con Él, también implica relación entre el hombre y la mujer, implica productividad, gobierno, provisión y protección del medio ambiente.
Mira, Génesis 2 del 15 al 17 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dos cosas: cultivara y cuidara. Y le dio mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirá. Y usted sabe que esa instrucción el hombre la pasó por alto. Pasar esa instrucción por alto significa querer vivir alejado de Dios. Significa confiar más en mi sabiduría que en la sabiduría de Dios. Dios le dio instrucciones, delimitó sus límites necesarios para la obediencia. La pregunta que debemos de hacernos en esta noche es: ¿qué le faltaba a Adán en el huerto? ¿Qué le faltaba? ¿Tenía la presencia de Dios? ¿Hablaba con él? ¿Tenía esposa? ¿Tenía alimento? ¿Tenía gobierno? ¿Tenía autoridad? ¿Tenía sabiduría? ¿Tenía inteligencia? ¿Qué le faltaba? Absolutamente nada. Pero no tomó en cuenta los límites que Dios le había colocado. Por eso, a tenerlo todo, pasó a vivir como un hombre con una naturaleza caída. Después de tener una naturaleza divina, pasó a tener una naturaleza caída. Amada iglesia, necesitamos comprender que cuando nosotros estamos en un estado de justicia, no vemos necesidad, sino lo que vemos es propósito de Dios en nuestras vidas. Mira, hay algo importante que yo quiero que puedas comprender. Una cosa es que tú puedas leer la Biblia, donde está la palabra de Dios, con unos lentes del antiguo pacto, y otra cosa es que tú puedas leer la palabra de Dios con unos lentes del nuevo pacto, de la verdad presente. Hay que comprender con qué mentalidad nosotros estamos leyendo cada versículo. Si su mentalidad es una mentalidad del antiguo pacto, su oración siempre va a ser por sus necesidades. Su oración siempre va a ser para que Dios le ayude. Su oración se va a incrementar más cuando usted tiene necesidades. Pero si su oración es con una mentalidad y con una visión óptica del nuevo pacto, su oración no va a ser por su necesidad, sino que su oración va a ser en medio de su necesidad, va a ser para que el propósito de Dios se cumpla en su vida, cualquiera que sea su situación. Yo le motivo para que usted lea el Nuevo Testamento y pueda buscar todas las oraciones que el apóstol Pablo elevaba al Padre Celestial, y se dará cuenta que la mayoría de las oraciones eran para que el propósito de Dios se estableciera en su vida o en la tierra donde él estaba, no por sus necesidades. Entonces, cuando nosotros
comenzamos a leer la palabra de Dios con una mentalidad de antiguo pacto, vamos a orar esperando las promesas de Dios. Pero cuando leemos la palabra con una mentalidad del nuevo pacto, entonces nuestra oración es con una mentalidad de promesas cumplidas. Dios ya lo hizo, consumado es, Dios ya lo hizo todo. Claro, Él es soberano, pero yo soy responsable aquí en la tierra. Él hace su papel, pero yo también tengo que hacer mi papel aquí en la tierra. Por eso, cuando Dios me permita de nuevo estar en este lugar, les voy a hablar acerca de la oración del Padre Nuestro. Usted dice, pero pastor, yo ya sé el Padre Nuestro, si quiere se lo recito. No sé, yo sé que usted puede recitarlo en menos de medio minuto. Pero ¿cómo hemos entendido esa oración en el nuevo pacto? Porque hasta donde yo recuerdo, Jesús le enseñó a sus discípulos, porque ellos dijeron, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro y le dice, cuando ores, vayan a orar, vas a orar así. La pregunta es, la instrucción que Jesús le está dando a ellos, ¿es antes o después de la cruz? Antes de la cruz. Eso significa que cuando Jesús fue a la cruz y declaró, todo está hecho, todo está consumado, las promesas se hacen latentes en Él. La oración del Padre Nuestro solamente es una directriz, son unas líneas a seguir. Es decir, cuando usted entiende que ahora usted es un hijo de Dios, que usted es un heredero, que usted es real sacerdocio, que usted es nación santa, que usted es pueblo adquirido por Dios, que usted ha sido trasladado de las tinieblas al reino de la luz. Cuando usted entiende que su posición, es decir, que usted está gobernando en una posición celestial de autoridad y de poder, usted entiende que usted es representante de Dios aquí en la tierra. Usted entiende que usted es un embajador de Dios aquí en la tierra. Y todo embajador que representa su gobierno ya tiene la provisión para él. Entonces, como usted es hijo de Dios, con esa mentalidad de gobierno, entiende que Dios ya le ha dado absolutamente todo. Pero ¿por qué no las poseemos? Porque necesitamos sacar de nuestra mente todo ese bagaje que un día nosotros le metimos a ustedes. Necesitamos entender realmente cuál es nuestra naturaleza divina. Necesitamos entender que Dios ya lo hizo absolutamente todo. Mira, vuelvo y les comparto. La gente cuando tiene problemas es cuando más ora y convoca a otras personas para que le ayuden a orar, como si fuera una manifestación, ¿cierto? Como si Dios le escuchara si 10, 20, 30 personas estuvieran pidiendo lo mismo. Si esas 20, 30, 40, 50 mil personas, su oración no está alineada al propósito de Dios, la respuesta de Dios es no.
Pero cuando esas 20, 30 personas, su oración está alineada al propósito de Dios, Dios dice sí. Así que termino con esto. Para entender el Padre Nuestro, tenemos que mirarlo con una óptica, con una visión de verdad presente. Para poder entender eso, para que realmente nuestra oración pueda tener sentido, deleite. ¿Sabe por qué la oración es un deleite? Porque Él está dentro de mí, porque Él está dentro de usted. Pero ¿sabe por qué no se ha convertido en un deleite también? Porque usted tiene que expresarlo. Porque usted tiene que expresarlo. Por eso la palabra dice: deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Amada iglesia, como hijos de Dios, debemos caminar en esta verdad presente. Hemos pasado de la promesa a los derechos de la herencia. Como hijos, usted tiene derecho de herencia. Derecho de herencia es poder orar de acuerdo al propósito de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que cada vez que usted venga a este lugar, usted ha de saber que los jóvenes de alabanza no están adorando 3 lentas o 2 despacio, y no están adorándole a usted, ni están tocando para que usted le guste, ni están cantando para que a usted sienta como su alma se estremece. No, ellos son conscientes de que su oración, su adoración está dirigida a aquella persona que un día les cambió la vida y que un día los adoptó como sus hijos. Cuando usted viene a este lugar, ha de saber que venimos a reunirnos como iglesia. Nosotros utilizamos un tiempo la virtualidad y todavía tenemos algunos programas virtuales. Eso tuvo sus pros y sus contras. Tuvo sus pros porque eso se hizo en pandemia. Tuvo sus contras porque la gente se amañó en las casas. Y que me llegue la palabra aquí en las casas, en la comodidad de mi sofá. Qué agradable estar aquí. Me ahorro pasajes, me ahorro esto, me ahorro aquello. Queremos a nuestra conveniencia. Pero Dios nos hizo para relacionarnos, para vernos, para saludarnos, para estar en familia. Por eso hemos querido nosotros sacar de la virtualidad muchas cosas. Y a la gente le ha costado salir de la virtualidad. La primera semana que yo escuché de la pandemia, también escuché que mucha gente le iba a costar salir de la virtualidad. Y estamos en esa tarea. Que la gente pueda salir de la virtualidad a lo presencial. Por eso el Padre vino presencial. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando en nosotros. Y vamos a seguir adelante en ese proceso. Claro, vamos a conservar algunos programas, pero la idea es presencialidad. Presencialidad. Amén. Quiero invitarle a que usted pueda ponerse en pie. Les queda como tarea leerse esta semana todo el Padre Nuestro. Mateo 6 del 9 al 13. Mateo 6 del 9 al 13.
Pero no lo va a leer con la mentalidad del antiguo pacto, sino que lo va a leer ahora con una visión óptica de la verdad presente del nuevo pacto. Y vamos a entender cosas espectaculares. Amén. Lo primero que el Padre le enseñó a sus discípulos a través de Jesús es Padre nuestro. Y es lo primero que tenemos que sacar de nuestra cabeza. Mucha gente ve a un Dios como un Dios castigador. Y lo que más quería Jesús era que usted y yo pudiéramos tener una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Por eso Él dice Padre nuestro. Es nuestro Padre. Es nuestro Dios, pero es nuestro Padre. Somos hijos. Dios no quiere tener ovejas. ¿Sabe por qué? Porque con las ovejas no se conquista una ciudad. Dios siempre ha querido tener hijos e hijas, porque con ellos sí se conquista una ciudad. Comprendamos esa relación tan tremenda. Dios es Padre de hijos y de hijas, y nosotros somos los hijos de Él. Ahí le doy ese adelanto para los próximos viernes. Padre, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre grande y poderoso, que nos has trasladado de las tinieblas al reino de la luz. Ya no hay reino de las tinieblas, ahora es reino de la luz. Ese es el único reino que existe, Señor, y existirá. Gracias, Padre, porque cuando tú enviaste a Jesucristo, Señor, nos mostraste todo ese amor tan especial que abunda en tu corazón. Y Él vino y cumplió toda la ley a cabalidad. Y dijo: consumado es, todo está hecho. Para el propósito para el cual tú me enviaste, Padre, está hecho. El gran abismo que había entre el ser humano y tú, ahora se ha cortado, se ha quitado. Y por lo tanto, como hijos, ya no hay una cortina que nos separe del lugar santo y santísimo. Ahora podemos hablar con nuestro Padre Celestial 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos que entender eso. Es un diálogo entre tú y nosotros, Señor. Es un deleite el escucharte hablar. Es un deleite el expresar mi corazón hacia ti. Es un deleite el expresar todo lo que nos acontece, Señor. Pero confiar, Dios, en que en medio de cualquier situación, Señor, tú nos estás ayudando a descubrir ese propósito tuyo. Cada circunstancia nos enseña a las personas que entendemos tu propósito, Señor, a confiar más en ti, en todo y por todo, Señor. Gracias porque tú fuiste, Señor, el iniciador de la oración. Te doy gracias por cada persona que ha venido a este lugar, y oro para que cada persona pueda venir a este sitio, Señor, y comprender lo importante que es crecer en la revelación, en el conocimiento, Dios, de tu bendita palabra. Yo bendigo cada persona, Padre, declarando que ellos ya son bendecidos y bendecidas con toda bendición espiritual, Señor. Gracias por cada ofrendador. Gracias por cada persona, Padre Celestial, que aplica la ley de la siembra y la cosecha, porque comprende, Dios, Señor, que tú eres un Dios lleno de amor, Señor. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones en Cristo Jesús. Que tengas una excelente noche.
Feliz regreso a casa.